Hace unos días se hizo bastante viral en TikTok una grabación en donde una persona está viendo en su televisor el canal de Cartoon Network y de la nada aparece una animación de Five Nights at Freddy's. Así es, ese videojuego que pues no tiene nada que ver con Cartoon Network y muchos se preguntan qué ha pasado, si todo eso fue real o si estamos ante un montaje más. Y bueno, en este video les diré qué es lo que hay detrás, aunque antes de darles una respuesta les mostraré la grabación para que ustedes mismos vean de lo que hablo. Ahora bien, este TikTok que les acabo de poner a día de hoy cuenta con más de 3 millones de visitas y tan solo han pasado 2 días de que fue subido a la plataforma, así que creo está más que claro que podríamos decir que esto ya se ha salido de control y se ha vuelto bastante viral. Ahora bien, ¿por qué es tan raro que aparezca algo de Five Nights at Freddy's en Cartoon Network? Bueno, porque en realidad no tiene nada que ver ese videojuego con el canal de Cartoon Network. Creo que la única colaboración por así decirlo que han tenido, y más que nada de manera indirecta, fue cuando en Toontubers Mordecai y Rigby jugaron Five Nights at Freddy's, que de hecho si quieren saber por qué dio fin la sección Toontubers, que era algo así como una sección de gameplays de Cartoon Network, les dejo en la descripción un video que he hecho dándoles a conocer la respuesta de esto. El caso es que fuera de eso, pues Five Nights at Freddy's no tiene nada que hacer en Cartoon Network, ni siquiera es como que tengan una serie la cual vayan a transmitir en Cartoon Network. ¿O será que esa extraña grabación en donde se vio una animación de Five Nights at Freddy's en Cartoon Network significa que está por llegar una nueva serie de ese videojuego? Bueno, justamente ese tipo de teorías o pensamientos son los que les cruzan a muchas personas al momento de ver esa grabación en TikTok. Muchos piensan que Cartoon Network está preparando algo grande, que se viene una colaboración de una serie de Five Nights at Freddy's en el canal, o que simplemente van a colaborar de alguna otra manera, pero justo es por eso que hago este video, para dar veracidad a esas teorías o desmentirlas por completo. Y bueno, para que se den una idea de qué es lo que hay detrás de todo esto, lo primero que debemos de analizar es que la animación que supuestamente fue captada de Five Nights at Freddy's en Cartoon Network es algo sospechosa o peculiar, porque es un estilo de animación que ya no se usa en Cartoon Network. De hecho se usaba por ahí del año 2013, 2014, 2015, pero a día de hoy ya no se usa. Y para darles un ejemplo de qué estilo de animación es, pues aquí les pondré un bumper con esa animación que Cartoon Network usó años atrás. Así que bueno, simplemente es sospechoso que si esta grabación fuera real, hubieran usado una animación que actualmente ya no usa Cartoon Network. Pero si por algún motivo siguen con dudas de si esta animación es real o no, pues lo que yo hice es que realicé una búsqueda rápida por YouTube para ver si alguien de casualidad había sido el creador de esa animación y que la hubiera subido a su canal, algún fan del videojuego o de Cartoon Network. Y justamente es aquí cuando me topé con la verdad de todo. Verán, hace 6 meses un usuario llamado Guppy Springboy subió a su canal de YouTube justamente esa animación, es decir, él la creó y la subió a su canal, animación la cual podemos ver en la grabación de TikTok que les mostré anteriormente. Este usuario simplemente hizo esta animación por diversión o porque es su pasatiempo el animar y crear cosas, y de hecho no podemos negar que la animación le quedó muy bien. Pero entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, que un usuario random de TikTok encendió su televisor, entró a YouTube, puso esta animación, la reprodujo en su televisor y empezó a grabar su TikTok simulando que eso era algo que estaban transmitiendo en Cartoon Network, cuando no fue así. Y lo que causó más confusión de todo esto fue que cuando el usuario random subió su TikTok, puso que por qué estaba Five Nights at Freddy's en Cartoon Network, como haciendo ver que en verdad él sí había sintonizado el canal
canal y que de casualidad se topó con esa animación ahí. Pero esto no fue así, ya que él había planeado todo. Y aclaro, la persona que creó la animación y la que grabó el TikTok son usuarios distintos para que no se confundan. Total, al final tampoco veo malo que alguien haga este tipo de cosas. Digo, siempre es curioso que alguien intente trolear en TikTok a ciertos usuarios, sobre todo cuando esos troleos son, digamos, inofensivos. Y de hecho, pues a mí en lo personal me gustan esos videos porque la gente me etiqueta en ellos, ya que se confunden porque no saben si eso es verdad o no. Y es ahí cuando empiezo mi investigación y le dedico un video. Así que a mí en lo personal me gusta ese contenido y ya saben que ustedes me pueden etiquetar en ese tipo de videos para yo verificarlos o desmentirlos, como siempre basado en una investigación que hago previamente de todo. Así que en conclusión, en esta ocasión, esta grabación ha quedado más que claro que es falsa. No digo que Cartoon Network en un futuro no vaya a tener una colaboración con Five Nights at Freddy's, pero por el momento no hay nada. Por cierto, no había visto esto, pero cuando estaba editando este video me topé con otro usuario en TikTok que hizo la misma recreación de que supuestamente en Cartoon Network habían pasado la animación de Five Nights at Freddy's, solo que este TikTok tiene un poco menos de visitas, a día de hoy ha rebasado el 1.000.000, pero igual es lo mismo, esto es falso. De todas formas, aquí les dejo esta grabación. ¿Y tú, en algún punto, quisieras que Cartoon Network hiciera una serie de Five Nights at Freddy's o piensas que sería algo totalmente innecesario? Tus conclusiones, como siempre, las puedes dejar en la caja de los comentarios. Antes de finalizar el video, solamente te recuerdo que ya estamos subiendo contenido de series olvidadas o perdidas en mi canal secundario llamado Undeacast. Estoy muy activo ahí y tengo la meta de llegar a los 100.000 suscriptores, así que espero puedas apoyar el canal, te dejo el enlace en la descripción. Si quieres aparecer en mi siguiente video, solo tienes que compartir este video en alguna de tus redes sociales y mandarme una captura de pantalla a mi Facebook de que así lo hiciste. Dale like a nuestra página en Facebook, suscríbete al canal y nos vemos en un siguiente video.